Buenos días. Vamos a hablar hoy de Cartier-Bresson. Supongo que muchos estarían esperando este momento y es una gran responsabilidad hablar de este hombre, una persona tan admirada por generaciones y generaciones de fotógrafos. Y si veis además, esta serie, la anterior, Kertész-Bresson y la próxima, Mogol-Nagy, pues están elegidos precisamente un poco para que pensemos y reflexionemos sobre la composición en fotografía, algo que tanto les preocupaba y les interesaba a ellos, y lo vamos a ver hoy en la obra de Bresson. Me divierte mucho la idea de que ciertas personas tienen sobre la técnica fotográfica, decía, y que se traduce en un gusto inmoderado por la nitidez de la imagen, algo que hemos visto comentar a José hace un rato, en una pasión por lo minucioso, por lo acabado, y se espera mediante ese engaño poder acercarse más a la realidad. Estas personas están tan alejadas de los verdaderos problemas como los de otra generación que envolvían en un flu artístico todas sus anécdotas. Aquí en cierta medida está haciendo mención o referencia a la corriente pictorialista también, que gustaba tanto precisamente este efecto del flu. Por lo tanto, la nitidez no es algo deseable siempre en todos los casos, probablemente tal y como aventuraba ya Bresson en estas palabras. Un tanto cruel, ¿eh? Un tanto cruel, ¿verdad? El instante de... Bueno, este hombre tenía una formación pictórica también, como veremos, y su pasión verdaderamente era la fotografía. Perdón, la pintura y el dibujo. De hecho, él decía que con la cámara lo que hacía era tratar de hacer dibujos, de dibujar, de pintar. El instante decisivo es un ensayo, una inspiración y un texto muy ilustrativo sobre su modo de entender la fotografía, muy conocido por todo el mundo. Y además que también veremos al final una cita, una sentencia. Vamos a ver un vídeo con una proyección con unas pequeñas fotos de él. Bueno, algunos datos como hacemos siempre sobre su obra y su vida. Él nace en 1908, un fotógrafo también que vivió mucho tiempo en Francia, cerca de París, en el seno de una familia pudiente. Él, su tatarabuelo creo que inició una empresa de hilos muy famosos y muy afamados y de costura, que además después, pues con el paso de los años, fue absorbida por una multinacional, creo que norteamericana, y eso le permitió dedicarse a lo que él quería. Esa posición saneada y privilegiada hace que desde pequeño se pueda dedicar al arte, a la cultura. A los 5 años, como vemos, él tiene contacto con el mundo del arte y con la pintura, gracias a que su tío precisamente era pintor. Y esa visita en varias ocasiones probablemente al estudio de su tío hace que él pues se impregne de ese ambiente pictórico que le envuelve y que le impulsa a desarrollar esa vertiente artística en la que mama desde pequeño. Sin embargo, sus estudios, él trató en 3 ocasiones, concluyó sus estudios secundarios, en 3 ocasiones suspendió las pruebas de acceso a la universidad, con lo cual, como pasa con Steve Jobs, fallecido recientemente, no hace falta estar graduado para ser alguien en la vida. Steve Jobs. Steve Jobs, decía así. Steve Jobs tiene una presentación, si la puedes ver por internet, en la que él, en una ceremonia de graduación, él dice que no está graduado y sin embargo todos sabemos dónde llega Steve Jobs. Bueno, hecho este impasse, este Kit Kat, continuamos con Bresson. Bien, él sigue con la pintura y en 1927 ingresa en el estudio de un pintor francés, que vemos ahí, que es André Lot. Además, en 1921, creo recordar, André Lot abre ese estudio influenciado por la corriente cubista, que hace unos 10 años, aproximadamente 10 años antes de que él abre su estudio, pues irrumpe en la escena francesa, rompiendo esquemas, rompiendo moldes. Y Bresson bebe de esas fuentes también, y de otros pintores que son su influencia. Como ocurre en tantos otros, este hombre tiene la genial idea de llevar a Bresson y a sus alumnos al Louvre, donde él pues se inspira desde muy temprano en los cuadros de los grandes pintores. Y tiene la suerte de conocer a gente extraordinaria, con un talento increíble, como vemos ahí, como Gertrude Stein, Salvador Dalí, Jean Cocteau, Marx Ernst, en fin, muchas personas francamente interesantes que hacen que él sea un hombre culto y con mucha riqueza, con mucho don de gente, sea un hombre elegante, un hombre guapo, con ojos azules, pelo rubio, que medía casi 2 metros de altura, muy elegante y además con don de gentes. Eso le sirvió tener a lo largo de su vida grandes contactos que le permitirían después desplazarse a lo largo de todo el globo para desarrollar esa faceta de fotoreportero por la que es tan conocido también.
Esta es una de las fotografías hechas por uno de esos fotógrafos húngaros tan famosos, Munksaki, que a él le inspira y casi le combina o le impulsa también a dejar un poco la pintura y dedicarse a la fotografía. Dice, la primera fotografía que verdaderamente me emocionó y aún lo sigue haciendo, por su vida palpitante y por el rigor de su composición, es una de Munkaksi, en la que tres niños negros corren hacia las olas. Él estuvo en África y allí compró una cámara que estaba enmohecida. Cuando llegó a París se dio cuenta que las fotos que había hecho no servían de nada. Desde pequeño tuvo una Brownie y la primera cámara que consigue o que se compra él es una Leica en 1932, cuando ya regresa del Camerún a París. Bueno, hizo el servicio militar, como vemos ahí en 1932 regresa a París, viajó por todo el mundo, por toda Europa, Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia, Hungría, estuvo en España haciendo documentales y fotografías durante la Guerra Civil. Gran parte, casi la mayor parte de las fotografías que realiza hasta en sus primeras etapas, hasta los años 30, él las destruye, de tal manera que se conserva, al menos este libro, una. Otro tanto ocurre con algunas de sus pinturas. Se alistó también en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los alemanes y tras 3 intentos de fuga, finalmente consiguió escaparse. Incluso una de las fotos que vamos a ver, creo que no está en el PowerPoint, pero sí la vamos a ver en el audiovisual que hemos puesto al final, que está hecha en Dachau, en un campo de concentración, donde se ve un oficial nazi sentado en una mesa, con un gesto muy, muy severo, muy rígido, y una colaboradora que está enfrente a la que están abroncando y hay una tercera persona, una mujer que intenta agredirla. Parece ser que esa fotografía se salva porque Cartier-Bresson, cuando se escapa, entierra la cámara en un bosque cercano y además se jugó la vida al hacer esa foto. Bien, vuelve a Estados Unidos y junto a Capa, Seymour y George Roger funda la agencia Magnum, una cooperativa que, como sabemos, trata de hacer reportajes y documentar los acontecimientos a nivel global desde sus inicios, y Bresson se ocupa esencialmente de Asia. Gran parte de su trabajo se centra precisamente en el sudeste asiático, en China, en la India, en Indonesia. Se casa 2 veces a lo largo de su vida, una con precisamente una mujer de origen nacida en Java, creo. Bien, se casa 2 veces, la segunda con Martin Frank, otra fotógrafa que es unos 30 años aproximadamente mayor que ella. Le gustaba el cine, él viaja a Estados Unidos y con Paul Strand, con el equipo de Paul Strand, aprende a hacer documentales. Y aquí le vemos esta foto de la izquierda, es en España, trabajando con las brigadas internacionales, en este caso con la brigada Lincoln, con el objetivo de recaudar fondos que permitiesen, una vez concluida la guerra, a parte de las tropas norteamericanas o de estos voluntarios volver a su país con los ingresos, con ese documental que se estrenó en los Estados Unidos. Bueno, además, cuando vuelve a Francia, es asistente de Joan Renoir y realiza 2 películas. Incluso intentó trabajar parece ser con Luis Buñuel en México, pero vamos, finalmente pues parece que le rechazó. Bien, trabajó para muchas revistas, Life, Sessoir, Paris Match, Harper's Bazaar. Los grandes magazines fotográficos de la época cuentan con reportajes de Bresson. Fue el primer fotógrafo que realiza un reportaje en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin. De hecho, si recordáis, hay una imagen que es icónica, donde está, creo que es en la Plaza Roja, y se ve a unos paseantes en primer plano y un cartel gigante de Stalin al fondo, enorme, que sobresale por encima de un edificio, ¿no? Fue además el primer fotógrafo que expuso en el Louvre en 1955. Aquí parece que las cosas empezaban a cambiar. En los años 60 se estableció en la India, donde estuvo 3 años. Años antes ya había fotografiado las exequias con motivo de la muerte de Gandhi. Curiosamente, si recordáis en la sesión de Margaret Bourke White, hablamos también de esa foto tan icónica, tan recordada, donde está Gandhi meditando en primer plano y se ve la rueca hilando, o la rueca que utilizaba detrás al fondo. Ella utilizó flash, él no utilizaba flash, consideraba además que el flash era de mala educación. De hecho, parece ser, este libro cuenta una anécdota al respecto, que cuando muere Gandhi, Margaret Bourke White realiza una foto con flash y le sacan, como digo, tarjeta roja y la sacan del escenario. Y como no utilizó el flash, le dejaron seguir haciendo fotografías.
Bueno, en la década de los 70 abandona la fotografía y se centra otra vez en el dibujo. Otra vez vuelve a fotografiar, perdón, a sus orígenes, a hacer pintura y dibujos, y en el 2004 muere con 95 años en Francia. Estos son dos de sus obras más famosas, Les Européens y Images à la Sauvette, que es traducido, se publica el libro de la derecha de forma simultáneamente a la edición francesa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se llama El momento decisivo. Y fijaos que las cubiertas son de Henri Matisse y la izquierda de Joan Miró. Se pueden encontrar estos libros en alguna subasta que he visto yo por ahí por internet al precio de $15.000 aproximadamente. Casi nada, ¿no? Bueno, el interés por la sección áurea y la pintura es algo que le preocupa. Este es un cuadro precisamente de André Lot, donde vemos pues esa preocupación también por lo que estamos hablando y por el cubismo también que se perfila en esta obra. Algunos de sus cuadros, el de la izquierda es de 1928, de los pocos que se conservan, y fijaos el de la derecha, más de corte surrealista, quizás un movimiento en el que en su juventud también influencia su trabajo y su modo de ver el arte y la fotografía, que es de 1979 en esta ocasión. Algunos dibujos de 1983 y de 1979, donde vemos el talento, sin duda, que tenía con el lápiz de grafito, creo que son en este caso. El de la derecha muy sencillo. A la izquierda vemos un dibujo a la témpera de las Tullerías en 1983 y Ana desnuda en 1988. Bueno, él decía, para verdaderamente creer en el dominio de la fotografía en color, y esto es muy interesante con respecto al color, casi toda, no toda, casi toda, probablemente el 90% de su producción es en blanco y negro, pero para creer en el dominio de la fotografía en color hay que transformarlo, modularlo, para encontrar así la libertad de expresarse dentro del marco de las grandes leyes que han sido decodificadas por los impresionistas, y que tampoco el fotógrafo puede evitar. Ley de contraste simultáneo, todo el color tiende a colorear el color complementario del espacio vecino. Si dos tonos contienen un color común, este se atenúa a causa de una ley de yuxtaposición. Dos complementarios yuxtapuestos se exaltan, mezclados se anulan. Fijaos lo importante que era el estudio y la profundidad, algo que tenían aprendido e interiorizado los pintores en la fotografía. Nos da una idea de la complejidad, más aún en aquel momento cuando la perfección desde el punto de vista técnico de la impresión y del revelado, sobre todo del positivado de las fotografías en color, no alcanzaba los niveles con los que gozamos hoy en día, ¿no? Por eso probablemente él se dedica al blanco y negro. José Carlos, José, sí. Una pregunta del chat. Lorenzo Flores pregunta si todos estos artistas serían igual de importantes en estos tiempos, no ya por el mérito que tenían con los medios que habían en la época, sino por las pocas personas que podían acceder a la fotografía en aquellos tiempos. Pues muy buena pregunta. Desde luego, efectivamente, yo considero que es un privilegiado desde pequeño. Desde los 5 años él puede dedicarse a lo que le gusta y además disfruta de la oportunidad de que gente verdaderamente con talento también y muy importante en el seno de otras artes, de la literatura, de la escultura seguramente, de la pintura, desde pequeño él está en ese seno y aprende grandes cosas. Lo tiene todo a su favor. Si no hubiese sido así, pues yo no sé cuál hubiera sido el resultado. A mí me gusta compararlo muchas veces con Chambi, que es un fotógrafo del que hemos hablado también y que hizo fotos extraordinarias con la mitad la mitad, ¿no? Con posibilidades infinitamente menores. Vale, entonces para terminar, pues no sé si algunos de estos grandes fotógrafos de lo largo de la historia hoy hubieran sido lo mismo o si hubiera valorado sus obras del mismo modo. O quizás, con respecto a algunos, la respuesta es que sí, que seguramente no estarían igual de valorados. De hecho, no voy a decir quiénes, pero porque creo que es de mal gusto y no soy yo quien debe hacerlo o decirlo. Algunos de los fotógrafos y algunas de las fotografías que hemos visto a lo largo de estas sesiones y de los que yo he hablado me convencen menos. Alguno me convence muy poco. Pero eso lo dejo ahí en el aire. Bien, volvemos un poco a la inspiración de Bresson. Este cuadro, que es de Piero de la Francesca, de 1469, y aquí podemos ver esa dualidad, esa relación o esa interrelación entre el interés por la pintura y la sección o la proporción áurea que vemos en
en este cuadro de 1461. Este pintor se interesaba mucho y es conocido por los estudios de la perspectiva y por la aplicación de la divina proporción, del número de oro, de la sección áurea de la fotografía. De tal forma que aquí lo vemos. Este cuadro, si trazamos una vertical por donde está la columna, que podemos trazar un eje, vemos esa relación entre la razón media y extrema que hemos conocido, y vemos esta figura o este grupo de personas en el primer plano que hablan entre ellos al margen de lo que ocurre al fondo, con un gesto muy severo, muy serio, como si no les importase. Y esa línea, además, que fijaos por el suelo, que pasa por la columna, nos lleva hasta efectivamente hasta la columna, y nos lleva hasta el fondo. El tamaño, además, la escala de los personajes, hace que da la impresión que incluso ha querido poner de manifiesto el menor interés por parte de esos, o menospreciando de alguna manera al sujeto que se encuentra al fondo, que es Jesucristo, que está siendo flagelado. Bueno, pues esta composición, esta secuencia que vemos, se repite en la obra de Bresson y lo podemos ver. Fijaos en cuando observéis a partir de alguna de sus fotografías, porque como es un encuadre muy, muy típico y muy repetido. Y algunas vamos a ver. A mí me llama mucho la atención la marginación de elementos también. Si fijáis en las figuras, ocupan espacios muy, muy, muy próximos al margen. Un poco lo que hemos estado hablando de llenar el encuadre y no permitir obtener imágenes dentro de ese encuadre. Pues aquí vamos a ver algo al respecto. El pintor André Lot, con el que estudié en su academia, me decía: pequeño surrealista, qué hermosos colores. De allí proviene mi gusto por la forma, la composición y la geometría en la fotografía. No sé contar, pero sé dónde cae la sección áurea. Todo esto se hace sin premeditación, como algo integrado hasta devenir un reflejo. De hecho, él dice también que espera que nunca las cámaras fotográficas que se distribuyan o vendan por los comerciantes en el futuro incorporen esquemas. Se lo comentaba él, rejillas, que es precisamente lo que tienen nuestras cámaras. Entonces, justo su deseo no se ha visto cumplido, nos facilita el trabajo, pero no sé si nos lo facilita. Nos facilita quizás el hacernos ser más cómodos. Perdonad un momentito. Y esta fotografía, bueno, veréis aquí algunas de estas circulan por internet, donde, bueno, vemos como sí que efectivamente se respetan de alguna manera o se manifiesta ese interés por guardar ciertas armonías que de forma casi instantánea él percibe o busca y traslada a la fotografía en relación a la sección áurea de la que estamos hablando. Bueno, a mí me gusta fijarme en estos detalles. Y creo que esta fotografía es muy ilustrativa también. Yo la primera vez que la vi, no me digo, ¿por qué ha hecho esta foto? No la entendía, no me decía nada, pero fijaos que luego la analizas y empiezas a ver esa división y podemos seguir así, y esto es algo casi instantáneo. Él ve el esquema y lo vamos dividiendo. A mí es un ejercicio además que me gusta realizar y ver, hasta ver esa curva tan característica, esa espiral que vemos en el Nautilus, pues podemos incluso empezar y siguiendo pues el corte ese vertical, la sombra que traza en horizonte donde está el niño con el carro, por encima la otra donde acaba la rugosidad, en fin, bueno, desde luego podemos desplazarlos cada uno en función de nuestra intuición, nuestra imaginación o lo que nosotros vemos, pero sí que podemos llegar a cierto consenso en que algunos de esos valores de los que hablamos se ven en sus fotografías. Bueno, otra imagen donde el elemento, el centro donde parece dirigirse la atención del espectador es esa pose tan llamativa, tan enigmática del eje vertical de la persona que está en el primer plano a la izquierda, y justo si trazamos pues dos ejes, uno vertical y otro horizontal, pues vemos también una armonía, una proporciones áureas en esta fotografía. Y aquí lo dejo pues a vuestra imaginación. Las podía haber hecho yo, pero también empezamos a verlo. Con la particularidad que en el cuadro inferior de la derecha, fijaos en qué curioso, en los zapatos, cómo han sido dispuestos de tal forma que los tacones forman un corazón en el centro. Y eso está hecho por el fotógrafo. Y además, pasa para atrás, un momentito. Otra cosa llamativa, que además de la que habla este libro, es la posición del varón, del sujeto. ¿Por qué está así, con ese gesto enigmático? Pues ahora pensar un poco en los faraones y en esa pose que tenían con el cetro cruzado así, en la máscara de Tutankamón, y efectivamente está clavado.
Bueno, otras imágenes también muy conocidas y muy recordadas de Bresson, donde vemos también ese interés por ese estudio de la geometría y de las proporciones áureas. Y ahora a continuación pues vamos a ver una selección de fotografías, empezando por esta tan famosa del salto sobre el charco de la estación de San Lázaro, muy cerca de donde él vivía en París, en 1932. La araña del amor, esta foto está hecha en México en 1934. Él decía que no le gustaba hacer, consideraba impúdico hacer fotos de desnudo, y decía que no hizo fotos de desnudo. Sin embargo, sí que hay algunas fotos de desnudo, pero en cualquier caso no son posados y buscados y queridos por él, y nunca muestra el rostro de las personas a las que retrata. Esta foto además está hecha sin flash, aprovechando una iluminación artificial, una lámpara que un ayudante introdujo en la escena, y bueno, son dos lesbianas en 1934, y bueno, hizo una fotografía concretamente, en este caso. Leonor Fini, de 1933, de esta mujer yo he visto 3 fotografías. Esto está hecho en Italia, son fotografías, la verdad es que para no gustarle el desnudo, desde luego con una alta carga erótica, ambas fotografías. En Alicante, en 1932, estuvo aquí. Supongo que esto para algunos era un descubrimiento. A mí, desde luego, me hubiera gustado saber, no sé dónde están hechas estas fotos. Yo me imagino, pues, por la época, pues imagino que en el casco antiguo de Alicante, ¿no? En algunos de los locales que se dedicaban pues al alterne en el barrio, ¿no? Salerno, Italia, en 1933. Y fijaos cómo estos encuadres, estas escenas se repiten, sobre todo en los formatos horizontales. Además, aquí vio a los pues, curas estos en la puerta de la iglesia, y tuvo la suerte o la paciencia de esperar el momento oportuno donde pasaba la mujer esa por el centro de ambas. Y podemos hacer lo mismo, trazar un eje por el personaje que está a la izquierda, con un eje vertical a la izquierda, por donde tiene las manos en la espalda, y ya tenemos la fotografía dividida en 2 secciones, y a partir de ahí cada uno puede seguir explorándola. Alberto Giacometti, 1936-1940, 2 fotografías de este escultor, donde vemos en la izquierda, donde nuevamente ha aprovechado el tronco para hacer lo mismo, y además esas, no sé si son, no sé lo que son, luces en el suelo, esos círculos, esos puntos, el punto, la sintaxis de la imagen, el punto traza una línea, una diagonal en este caso, que nos lleva hasta el personaje. Unido al momento, a las condiciones climáticas adversas, es decir, rodea o completa la fotografía además. Y la de la derecha, donde el escultor, el autor, se convierte a sí mismo en una de sus propias obras. Da esa impresión, ¿no? La Vía del Áquila, en Italia, en 1951, una fotografía pues que yo creo que es ciertamente compleja, donde hay muchos elementos, y conseguir dar que el todo resulte convincente, comprensible, pues desde luego no es difícil. Perdón, es difícil, yo lo entiendo así. Aquí podríamos incluso ver, hay muchas fotografías dentro de esta fotografía, esa profusión de línea curva, recta y de personajes que empiezan desde el ángulo inferior, en la esquina, donde está el perrito, nos llevan hasta la puerta de la iglesia, podemos continuar ayudados o reforzados por las barandillas hasta los personajes del fondo. Como vemos, tiene presencia, tiene personas, hay un momento, hay profundidad, hay perspectiva. Torcello, cerca de Venecia, en 1953. Otra fotografía donde está, aquí se unen diversos factores, el instante, algo que pasa en un momento y que consigue inmortalizar. La luna a la izquierda, la barca en la que seguramente él pues está disfrutando de un paseo por el río, y ese momento en el que pasa la persona y aprieta el disparador. Si vemos además la secuencia de contactos de las fotografías de Bresson, él hacía hacía 2, 3, una secuencia de 4 fotografías hasta que conseguía la fotografía que él pensaba, pero con la particularidad de que nosotros, un poco respondiendo a la pregunta que hacían antes, nosotros en nuestro visor vemos el resultado y lo hacemos otra vez y otra vez. Él lo hace 3 veces y a lo mejor mandaba los carretes a revelar y no veía las fotografías hasta meses, incluso medio año después. Pero seguro que una de las 3 era la que él había visto en la mente. Y aquí lo podemos ver en este libro, hay series de contactos. Él en una entrevista con John Sarkowski, que es un
fue director del Museo del MoMA, y escribe un ensayo que se llama también o un libro que se llama El ojo del fotógrafo, que ahora ha editado aquí en España la editorial La Fábrica. Le pide que le enseñe los contactos. Bresson decía además que la tira de contactos revelaba la sapiencia del fotógrafo. Cuando tú ves los contactos y ves la serie, ves lo que ha hecho el fotógrafo y ves si ha ido buscando algo o ves si es todo fruto del azar o va dando vueltas de un sitio para otro. Le enseña una tira de contactos a Sarkovsky y él la estudia, la analiza. Insatisfecho, Bresson parece ser que se da cuenta y le dice: ¿quieres ver otra? Y se mete en el estudio y al cabo de casi 20 minutos vuelve con otra más. Pero le enseñó 2 tiras de contactos. Es decir, era muy celoso guardador de esas tiras de contacto. Y bueno, pues en este libro hay algunas tiras de contacto donde podemos ver ese estudio precisamente, o quizás esa capacidad de en 2 o 3 fotos irse con el trabajo hecho a casa. Sin recortes, porque además él odiaba el recorte. No hacía recortes en sus fotografías. Bueno, pasamos a la siguiente. Las piernas de Martín. Este es Martin Frank en 1967 y es una fotografía que a mí me gusta mucho. Esta es una mujer leyendo en un momento y donde, pues con esa diagonal y con esas piernas tan esbeltas, yo creo que desde el punto de vista de la belleza, de la singularidad, de la feminidad de una mujer, pocas veces con una foto se ha conseguido transmitir tanto. Y además siendo una foto respetuosa, enseña poco, lo suficiente, es sugerente, y además con ese libro, pues que hace que incluso puede simbolizar más cosas. La mujer no es solo belleza, en momentos donde quizás recientemente se han conseguido luchas y conquistas por los derechos civiles y sociales de la mujer. Recordemos que no hace mucho pues no se les permitía votar en muchos países occidentales. Henri Matisse, en 1944, una fotografía que podemos ver mucho circulando por internet con la regla de los tercios, o esa regla, o lo dejamos sin regla, con esa cuadrícula. Lo dejamos en cuadrícula, proporción, ¿verdad? Mejor. Bien, pasamos a la siguiente. Bresson viajero. Bueno, no podemos poner toda la selección de fotografías que hizo a lo largo de sus múltiples viajes. A mí me gusta en particular pues muchas fotografías que hizo en la India, ¿no? De hecho tengo pues una colección de fotografías digitales. Y bueno, pues pasamos a la siguiente. Esta es en 1950. Una foto que a mí pues particularmente me dice cosas y me gusta. Es decir, el niño, sí, es un niño desvalido, un niño desde luego famélico, casi moribundo, eso es evidente. Pero con la analogía y la metáfora que se establece con la rueda que está detrás, la rueda da vueltas, la rueda da vida, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje a mí me hace pensar, me hace reflexionar esta fotografía, que podemos ver en algunas otras fotos más recientes. A mí pues me lleva a pensar a una que tiene Salgado también con un minero en los pozos de Kuwait, ¿no? Algo parecido, ¿no? En cuanto al mensaje, quiero decir. Bueno, otras escenas en formato vertical, con más elementos o con menos. En la derecha tiene más elementos, obviamente, y figuras que se desplazan en un plano horizontal en el primer plano y una diagonal que forman las líneas de campaña, con un enjambre de personas allí viviendo o tratando de sobrevivir. Estas son escenas de la muerte de Gandhi, la pira funeraria y bueno, el magma, casi podría decir, incluso de personas que están ahí con ese árbol que sobresale. Además las he puesto, si os dais cuenta, están estratégicamente posicionadas. La de la izquierda mirando hacia la pira de la derecha, ¿no? Con ese tronco que parece que dirige. Incluso, bueno, esta composición está un poquito pensada, ¿no? Para la agencia McCann Erickson en Nueva York en 1959, nuevamente, si pasamos aquí a la fotografía, si pudiésemos poner un folio delante de donde está la secretaria, nos fijaríamos solo en el cuadrado donde está el ejecutivo al fondo y vemos esa división, reforzada además la tensión o la dirección de las imágenes por el recorrido de esas líneas a rayas horizontales que están a la derecha y que al final nos dirigen hacia ese personaje, ese ejecutivo, del que parece que salen unos rayos en la cabeza, ¿no? En el mapa mundi que tiene detrás del mismo. En Tel Aviv, en Georgia, en una de las repúblicas soviéticas del entonces, de la Unión Soviética, en 1972. Aquí ya estamos viendo algunas fotografías de su última etapa, en los años 70, casi
ya no realiza fotografías, y es esta, bueno, una fotografía que sintetiza muchas cosas y que a mí es una de las que más me ha gustado, de las que he visto, además está en este libro. Bueno, este libro que tengo aquí, que os puedo enseñar, y ahora si queréis os lo dejo ver, es un libro muy completo, Henri Cartier-Bresson, El siglo moderno y los tiempos modernos, que ha sido editado con ocasión de una magna exposición que se ha hecho en el MoMA en Nueva York y traducido por Editorial La Fábrica en España, donde además hace un recorrido por toda su vida, su obra, sus viajes, y podemos ver incluso tiras de contacto, los reportajes y las publicaciones en las que él participó, e incluso fotografías, bueno, pues en color, ¿no?, de cara a la galería, un poquito más bajo. Y es un libro, además, impreso con una gran calidad. Desde luego, si pasáis incluso la mano por encima de las fotografías, podemos notar la rugosidad, algo tan de agradecer especialmente para los argénticos, ¿verdad, Rafa? Entonces, bueno, pues os invito a que le echéis un vistazo y saquéis conclusiones por vosotros mismos. Toma, si queréis verlo. Y para que tenga más ganas, bueno, pues esta página, que es del MoMA, entráis en exposiciones pasadas y podéis ver una selección de sus trabajos más antiguos y más recientes, desde sus primeros tiempos en París, pasando por trabajos en los Estados Unidos o en el sudeste asiático, con una aceptable, más que aceptable calidad de visionado. Y para terminar, pues esta fotografía, además, él tenía no sé si decir la manía, no le gustaba que hiciesen fotos, que le hiciesen retratos, de hecho hay muy pocos. Esto creo que fue en su 93, 94 cumpleaños, no recuerdo exactamente, y el retrato lo hizo Martin Franz, su mujer. Era su cumpleaños y le pidió, creo que era el cumpleaños de su esposa, si no recuerdo mal. Le pidió un regalo y él dijo, bueno, pues te voy a hacer un autorretrato. Y entonces ella se fue y cogió la cámara y le hizo el autorretrato. Una preguntita, dicen qué precio tiene. ¿Qué precio tiene? El libro. El libro. El libro creo que está sobre los 59 euros, así, algo así. Una revista, 10 meses de una revista que te ahorras, más o menos. ¿Te van a ir a buscar a tu casa una revista? ¿Seguimos? Bueno, y a continuación vamos a ver un pequeño audiovisual con una selección de fotografías de Bresson.
Bueno, a mí me gusta esa frase de sigo siendo un amateur pero he dejado de ser un diletante. Entonces, de hecho, bueno, hay un pequeño guiño en mi propia web al respecto y es algo que por lo menos a mí me hizo hacer una reflexión, ¿no? Lo del estado de diletante, ¿no? El saber los límites y tu sabiduría o tu ignorancia, mejor en este caso, ¿no? Bueno, pues con esto hemos acabado por ahí. Muchas gracias.